Ahora vamos a iniciar la segunda ponencia. Ya nos acompaña en esa oportunidad la magíster Roxana Esther Segovia de Negri. Es licenciada en nutrición egresada de San Marcos, especialista en nutrición clínica por también la Universidad Nacional de San Marcos, maestría en gestión y docencia y en alimentación y nutrición de la Universidad de la UPC, nutricionista clínica con experiencia en soporte nutricional, cuidados críticos y manejo quirúrgico. Actualmente se desempeña en el Hospital EVES de Villa El Salvador, docente invitada en la segunda especialidad para nutricionistas, Convención de Nutrición Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también docente de pregrado en cursos relacionados a nutrición, soporte nutricional, proceso de atención al paciente, que es el PAM, y la terminología PAN. Cuenta con certificación en Clinical Nutrition Managers, Nutrition Care Process Implementation Learning por la Academia de Nutrición y Dietetics, miembro fundador de la Asociación de Nutricionistas Clínicos del Perú, ANUTRIC, forma parte del Comité de Defensa de los Derechos Laborales y lucha contra el nutricionismo del Consejo Regional Cuarto de Lima Metropolitana y también es investigadora clínica en temas de manejo nutricional en condiciones crónicas de la niñez, desnutrición hospitalaria, sarcopenia y diabetes mellitus, además de gestión clínica hospitalaria y sistemas informáticos, siendo su tesis de posgrado implementación del proceso de atención nutricia para la gestión de la información y los resultados relacionados con la nutrición en una institución de salud 2024. Primero que nada, agradecer al comité organizador, a Desiree por la invitación. Y bueno, esto es, vamos a hablar un poco del paciente crítico, pero uno en particular que es el paciente crítico conocido como quemado, pero en realidad cuando hablamos del paciente quemado y crítico, podríamos pensar que es igual o similar el manejo de este paciente, al igual que todos los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Pero hay que diferenciar varios conceptos también cuando hablamos del paciente quemado, porque existe este grupo de pacientes, pero son raros, pero cuando se presentan, pues debemos estar preparados para la acción, porque el manejo es muy diferente, aunque las guías actuales digan que las recomendaciones se basan para todo el grueso de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, lo primero que quería dejarles como mensaje es lo que dice esta referencia, que es que la quemadura masiva representa un doble golpe metabólico, un desafío nutricional, tanto para la oferta, que en este caso somos los profesionales que atendemos al paciente, como la demanda, que es el propio paciente, de acuerdo a su requerimiento, de acuerdo a la injuria y de acuerdo a cuáles son las causales que lo han llevado independientemente de la injuria conocida como quemadura. ¿Y por qué? Porque el paciente quemado, a diferencia del resto de pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, van a tener no solamente esa respuesta inflamatoria consecuente de la propia injuria, sino también va a haber una disfunción mitocondrial que es muy importante que nosotros, como profesionales de la salud, lo conozcamos. Porque al igual que todo paciente, el paciente quemado va a tener estos cambios que ven a ustedes acá como todo paciente crítico, pero el paciente con quemadura mayor a una superficie corporal total mayor al 20%, independientemente de estos cambios que ya conocemos en el paciente crítico, va a aunar otros cambios adicionales que podrían llevar de forma precoz a cambios relacionados con la perfusión, que va a traer complicaciones asociadas que podría llevarlo inmediatamente a la muerte. ¿Por qué? Porque el primer órgano agredido en el paciente gran quemado es nuestro primer órgano de defensa, que es la piel. Es el órgano más grande que tenemos. Y de acuerdo a la injuria o la gravedad de superficie corporal quemada de esta persona, pues es mayor la agresión y mayor la susceptibilidad a un agente. Y si nosotros hemos pasado en algún momento por la unidad de cuidados intensivos, cualquiera de nosotros que simplemente ha pasado por una visita, no necesariamente trabaje ahí, se habrá dado cuenta que los pacientes, en la mayoría de casos, están expuestos a una temperatura menor, que lo que se trata de controlar es justamente que se diseminen estos microbios o bacterias que están en el ambiente. Pero esto no es bueno para el paciente quemado y lo vamos a ver durante el desarrollo de la ponencia. Pero no solamente eso, sino que estamos tratando de controlar que no se contamine o que no adquiera otros tipos de agentes bacterianos que lo van a conllevar a un estrés mayor, a un mayor uso de medicamentos o antibióticos que van a contraponer justamente el hecho de recibir una terapia nutricional. Pero como cualquier paciente en la unidad de cuidados intensivos que llega por una injuria, el paciente
gran quemado también va a pasar por una etapa de reanimación que es inmediata, que muchas veces se tiene que hacer en las unidades de trauma shock y ya llega estabilizado a la unidad de cuidados intensivos o de repente compensado con vasoactivos. Una vez que ha sido estabilizado o compensado este paciente, lo primero es cubrir el órgano que ha sido agredido en su totalidad. Y esto tampoco es responsabilidad nuestra, al igual que esto de acá. Pero estos no se dan en este orden necesariamente, pero se tienen que dar mucho antes del inicio de la nutrición o de la terapia nutricional, o como gustemos llamarla. Entonces, la colega que me antecedió mencionaba, y es cierto, que se sugieren en la actualidad las fases conocidas como fases de la injuria o la respuesta a la injuria. Pero se sabe, como lo vuelvo a recalcar, que a diferencia del resto de patologías por la cual se llegan a la unidad de cuidados intensivos, las quemaduras son la de mayor agresión. Y aunque se quiera englobar a todos, pues no es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, eso es uno de los mensajes que quiero que se lleven, porque en realidad nosotros no tenemos tantos pacientes quemados en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos casos de sepsis, casos de trauma, de repente quirúrgicos, pero quirúrgico no quemado, raro. Pero hay que estar preparado y muchas veces tenemos temor. Cuando hemos ido de repente por prácticas hospitalarias, cuando éramos internos, y ibas a una unidad de quemados y encontrabas un pequeñito llorando, el hecho de que llore ya te sugestiona trabajar. Cuando vas a ver adultos, de repente el adulto maneja mejor el dolor que el niño o lo trate de evitar, pero nosotros como profesionales tenemos que soportar todo eso de ahí para darle el mejor trabajo que querramos. Entonces, las guías nos dicen que al igual que todo paciente en la unidad de cuidados intensivos, el paciente quemado con una superficie mayor al 20%, quiero que se recuerden eso, y hablando solamente de paciente adulto, va a tener también una caída del radio de requerimientos energéticos, al igual que todo paciente en la unidad de cuidados intensivos, y ahí no es necesario nutrirlo. Este es en el periodo de CHOP. Luego de ello, el incremento del requerimiento metabólico va a ser sustancial en cualquiera de las patologías, llegando en un promedio a la tercera semana en su pico máximo. Posterior a ese pico máximo, la mayoría de pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos vuelve a caer ese incremento metabólico y se suele detener en promedio al mes. Claro que está, que puede variar de acuerdo a las infecciones agregadas, a todo, pero en el grueso de pacientes que tienen una recuperación positiva, se espera que haya este corte de tiempo, pero si se dan cuenta en la gráfica, el paciente quemado no. Lo tiene, sí, pero no tan rápido ni acaba el mes. Entonces, lo que se sabe, y se sabía hace mucho tiempo también, pero lo recalco, es que el paciente quemado podría llegar a sufrir este cambio metabólico hasta 2 años después de la injuria. ¿De qué dependerá? Del porcentaje de quemadura y justamente de los cambios a nivel de la disfunción mitocondrial. Entonces, ¿cómo sabemos o cuáles podrían ser esas causas de que el paciente tenga esta respuesta o esta alteración a la tasa metabólica basal que perdure en el tiempo? Se sabe que estas anomalías se pueden dar por la presencia del cortisol hasta 3 años posterior a la injuria. Como ven acá, lo que nos representa para nosotros, porque nosotros trabajamos con el requerimiento energético, el gasto energético en reposo puede durar hasta 2 años posteriores con un aumento en estos pacientes. Pero también vamos a encontrar que en estos pacientes se perpetúa los valores de insulina agregados, al igual que el péptido C. Entonces, todo esto de acá, estas alteraciones va a conllevar a que la respuesta al estrés, la inflamación, el hipermetabolismo y la resistencia a la insulina perdure en el paciente. Pero los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de pacientes, nos damos cuenta que ellos se van mucho antes de los 2 años, ¿cierto? 6 meses, 8 meses, se recuperó y se va de alta, no porque no necesite un soporte nutricional o una terapia nutricional adicional, porque ya lo estamos viendo, sino se va de alta porque ya no necesita estar en hospitalización. Pero ese paciente debe retornar para seguir recibiendo seguimiento nutricional porque he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con 80%, 90% en quemaduras que han resistido esto y ellos retornan y están en la recuperación de la masa muscular, la recuperación de peso, pero ellos siguen transpirando
porque su disfunción mitocondrial todavía está presente. Y ellos transpiran, y eso demanda un gasto metabólico adicional. Entonces, si es que ellos se van a casa y simplemente si van sin ninguna recomendación o no retornan para seguir recibiendo estas indicaciones nutricionales, lo más probable es que ellos no tengan una buena recuperación a nivel de la piel y por tanto no se puedan exponer en el futuro a la radiación ultravioleta. Tampoco puede ser que haya digamos, que pierda los injertos que han podido ser implantados. O tal vez que no recupere la masa muscular como debería suceder. Claro que eso está sugestionada también con la edad. Ahora bien, entonces hemos mencionado y sigo recalcando respecto al cambio del requerimiento energético. ¿Qué es lo que se ha visto? Que en pacientes que son aparentemente normales en la unidad de cuidados intensivos, pacientes que no son gran quemados respecto a los gran quemados, lo que se ha visto es que este gasto energético en reposo puede aumentar hasta un 50% adicional. Es decir, si yo soy un paciente en la unidad de cuidados críticos y, para poner este ejemplo, requiero 2.000 kilocalorías en términos gruesos, el paciente quemado va a requerir 3.000. Entonces, muchas veces en algunos hospitales, digamos, por temas de gestión, por temas de presupuestos, por temas X, no contamos con fórmulas comerciales que, gracias a Dios, en mi época existen. Yo la verdad me pregunto cómo trabajaban las colegas antes cuando no existían las fórmulas comerciales y solamente trabajaban con las fórmulas artesanales, ¿no? Las que conocemos a base de alimentos y que muchas veces por falta de gestión o normativa externa al manejo intrahospitalario, los pacientes no pueden recibirlo. Entonces, ellos solamente reciben kilocalorías, pero a diferencia... Entonces, ¿qué es lo que pasaría en esos pacientes? Porque se trata de poder recibir las kilocalorías que requieren, pero nosotros sabemos que no todo es kilocalorías, ¿cierto? Cuando hablamos como profesionales interdisciplinarios, pues sabemos que solamente no contamos con kilocalorías, sino también hablamos de micronutrientes. Gracias. Entonces, les decía que es importante que nosotros como profesionales de salud no solamente sepamos lo que nos dicen las recomendaciones, sino saber el fundamento, porque nutrición no solamente se trata de alimentar, se trata de todo lo que pasa internamente en cada una de las personas para poder dar nuestro mejor manejo. Entonces, lo que se ha visto que en una persona normal, que en este caso podríamos ser cualquiera de nosotros, pues de lo que elaboramos o sintetizamos en forma de ATP, cerca del 70% se va para la fosforilación oxidativa, que tiene como fundamento justamente proveer de ATP necesarios para todas nuestras actividades diarias. Pero existe un 30% que se destina para la termogénesis, es decir, para mantener el calor interno corporal. Pero en los pacientes quemados lo que se ha visto es que esto se invierte, es decir, cerca del 70% se destina a la termogénesis y solamente una tercera parte de esto se destina a la fosforilación oxidativa. Y si recordamos, la glucosa y todas las fases hasta obtener el ATP, claro, ¿no es cierto? Hay bastantes reacciones que son bastante importantes, pero en el paciente quemado se da así. Entonces, para recordar otra vez, en el caso de los pacientes o nosotros, existe la función acoplante, donde en la cadena o la fosforilación oxidativa, justamente los electrones entran o ingresan por la ATP sintetasa y permite la conversión de ADP a ATP, y como le decía, que forma parte de la obtención de energía como las 2/3 partes, y la obtención de calor solamente para 1/3. ¿Qué es lo que pasa en el paciente quemado que no pasa en nosotros? Es la función desacoplante, es decir, que la misma proteólisis genera que se sintetice una hormona conocida como la iricina, que promueve la secreción o la elevación de la proteína desacoplante conocida por estas iniciales. Esta es la real, digamos, causante de que haya esta alteración. Por eso es que hoy en día inclusive esta proteína desacoplante, al igual que la iricina, se está estudiando para manejo de pacientes obesos,
porque esto solamente se da cuando una persona hace actividad física intensa. Entonces, produces calor. Si alguna vez has hecho ejercicio de manera moderada o intensa, te das cuenta que promueves calor, ¿cierto? Y en ese momento es donde estás quemando grasa. Esto pasa en el paciente quemado. ¿Está bien? Y la pregunta es, ¿dónde se da excepcionalmente? Normalmente nosotros tenemos un tejido adiposo blanco, ya no tenemos tejido adiposo pardo, claro. Si nos recordamos un poquito otra vez, son los niños los que regulan su temperatura corporal a diferencia de nosotros. Ellos tienen mucho calor y nosotros tenemos frío y nos ponemos más chompas, ¿cierto? Y así controlamos el calor. Pues nosotros sí tenemos tejido adiposo blanco, principalmente en abdomen, principalmente. Entonces, el paciente, al ocurrir esta injuria, la quemadura, por una superficie corporal mayor al 20%, la proteína desacoplante se va a dirigir directamente a este tejido blanco y la promoción de estas proteína, la UCP1, lo que va a provocar es que se convierta el tejido blanco en tejido adiposo pardo. Yo he hecho la gráfica porque normalmente no hay una gráfica per se, pero esta característica, ¿qué tiene de característica en especial este tejido? Este oscurecimiento o pardeamiento se va a provocar desde el momento que el paciente sufre la quemadura y con el pasar del tiempo, hasta llegar a un tope de un mes en promedio, estas células o estas vacuolas de grasa se han pardeado. Al pardearse hay mayor presencia de la proteína desacoplante y de mitocondrias. Recordemos que la grasa blanca no es metabólicamente activo, ¿cierto? Pero al pardearse sí se vuelve metabólico. Y eso es lo que vuelve a pasar en los pacientes quemados. Entonces, si sabemos que el paciente en la unidad de cuidados críticos pierde peso, el paciente gran quemado pierde mucho más. ¿Está bien? No solamente por pérdida de masa muscular, sino porque está quemando grasa adicional como consecuencia de este pardeamiento que ha visto. Entonces, si hablamos morfológicamente y yo quiero tomar un pedacito de ese tejido del paciente, pues inicialmente lo vamos a ver así, pero con el pasar de los días vemos que ya se forma una tendencia entre rojizo y marrón. Eso es el pardeamiento a nivel del tejido graso del paciente quemado. Entonces, si queremos verlo de otra forma, está en esta representación. Esta es una persona normal. Si trasladamos esta gráfica acá, vamos a ver que hay un gasto adicional inducido por la quemadura que, como les dije, se invierte en mayor producción de calor y menor producción de ATP. Entonces, como consecuencia, el paciente quemado va a tener que requerir mayor cantidad de energía expresado en calorías para nosotros. Pero adicional a eso, si al paciente quemado lo tendríamos, claro que no es dependencia de nosotros, sino depende del médico tratante o el médico jefe en qué área va a estar el paciente quemado, pero ya la mayoría de médicos de la UCI sabe esto. Yo lo informo por si de repente no tenían ese conocimiento o se preguntaban por qué lo aíslan, ¿no? Es decir, que aparte de ese requerimiento que ya hemos hablado, si el paciente está en el área donde están todos los pacientes en la unidad de cuidados críticos con esa temperatura mucho menor, hay la probabilidad de que este requerimiento que ya hemos hablado, que es un 50% adicional, podría llegar hasta un 80%, solamente por tenerlo en un área general. Entonces, lo que se sugiere es que en el paciente quemado la temperatura, digamos, idónea para evitar que haya un mayor requerimiento adicional a lo que ya hemos hablado, debe estar en temperaturas que oscilan entre 32 y 35 grados centígrados, es decir, temperatura normal. No puede estar a 22 o a 28 como muchas veces están en las unidades de cuidados intensivos. Por eso es que si han visto a estos pacientes están aislados, no solamente para protegerlo de justamente del aislamiento por la sobreprotección a nivel de la piel, sino también para evitar el aumento de la tasa metabólica basal. Entonces, solamente para modo de resumen, porque esto es lo que me interesa que se lleven, es que hay esa posibilidad de un incremento de la tasa metabólica basal adicional a este 50%, sí. ¿De qué depende? Del manejo. ¿Dónde se da? A nivel de músculo esquelético, por lo que hemos dicho, la proteólisis o la escisión proteólica. ¿Dónde y cuánto puede durar? Puede durar hasta 2 años después de la quemadura. ¿Se da en todos los pacientes? No. Tiene que haber una superficie
mayor quemada al 20% y también podría haber, una disminución del contenido mineral óseo. ¿Por qué? Porque nosotros para producir o convertir el ADP a ATP necesitamos una molécula ¿de qué? Solamente para recordar. Yo me lo voy a responder, de fósforo adicional. Pero si no tenemos ese fósforo disponible, porque por ejemplo podemos administrarle una fórmula artesanal al paciente y no tiene micronutrientes, lo más probable es que haya resorción ósea para obtener este fósforo adicional y entonces lo que vamos a causar también es debilidad ósea al paciente, adicional a otros problemas. Entonces puede haber este desequilibrio mineral óseo, pero no solamente por eso, el paciente no va a poder estar expuesto hasta 2 años después, no va a poder estar expuesto a la radiación ultravioleta. Entonces nosotros necesitamos esta radiación para producir vitamina D, pero si no se expone, necesita también vitamina D. Si no lo damos en la nutrición enteral, pues lo más probable es que lo saque de otra parte. ¿Y de dónde tenemos vitamina D? Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, adicionalmente a esto, se ha sugerido que estos pacientes, si bien requieren un adicional de energía en términos de caloría, pues tenemos que tener bastante cuidado con las fórmulas que vamos a usar para estimar el requerimiento energético, porque podríamos causarle una hipotomogalia masiva, que sí se ha visto según la evidencia, y para eso se ha instituido el término techo metabólico, que lo vamos a ver ahorita. Ahora bien, sabemos que todo paciente en la unidad de cuidados intensivos tiene o sufre de hipercatabolismo o pasa por un hipercatabolismo, pero hemos mencionado que el paciente quemado, a diferencia de otros, tiene un requerimiento adicional mayor, pero no solamente eso, tiene un requerimiento adicional también proteico, porque como ya hemos dicho, no solamente aumenta la tasa metabólica basal, sino requiere reponer tejido, es decir, fabricar células adicionales para reparar la piel si es que no ha sido beneficiario de algún injerto o algún colgajo por ahí. El paciente gran quemado podría perder hasta 28 gramos al día de nitrógeno. Si hacemos la regla de 3 por 6.25, son cerca de 170 gramos al día. Al día, inclusive dándole el soporte nutricional. Entonces, a diferencia de otros pacientes, el paciente gran quemado requiere mucho más proteína, pero no es para evitar que pierda masa muscular, sino para que tenga los nutrientes necesarios o los aminoácidos necesarios para formar células nuevas y regenerar la piel y, por tanto, fomentar lo que es la cicatrización. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en estos pacientes? Que la pérdida de peso sí o sí se va a dar. ¿En quiénes se va a dar más? En el paciente de mayor edad. El paciente de menor edad es más susceptible porque la piel es mucho más delgada, por tanto la agresión puede ser mayor. Pero por lo que les mencioné de la grasa parda y la grasa blanca, ellos no van a perder tanto peso. Pero el adulto, por el pardeamiento, sí va a perder más peso, pero no solamente por la pérdida de masa muscular, sino por la pérdida de grasa adicional. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto cuando se han hecho estudios de qué es lo que pierde o cuál es la síntesis o el recambio de síntesis y degradación a nivel del paciente quemado versus músculo esquelético versus la zona herida? Lo que se ha visto es que obviamente hay mayor degradación a nivel muscular para tener justamente los ingredientes necesarios para la reparación de la herida. Entonces, en el músculo esquelético, el balance neto a nivel del recambio proteico va a ser negativo, pero a nivel de la herida sigue siendo positiva. Entonces, si es que esto lo extrapolo ya a un paciente pediátrico, el paciente pediátrico está en crecimiento, ¿cierto? Estamos hablando de adultos, pero es mejor cuando lo visualizamos con paciente pediátrico. Si el paciente pediátrico que requiere normalmente un aporte X de proteína, siendo quemado requiere 3 gramos, nos dicen las recomendaciones, para satisfacer que este balance no sea negativo, haya una reparación de la herida y ese niño siga creciendo. Porque si no, mermamos cualquiera de las 3 cosas. El adulto ya no crece, por lo menos en estatura ya no crece, ¿está bien? Pero sí necesita reparar mucho más. ¿Por qué? Porque al ser adultos, pues nuestra tasa de regeneración celular es mucho menor que la del paciente pediátrico. Respecto a la vitamina D, también se ha visto, por lo que ya les había mencionado, así que lo vamos a pasar un poquito más rápido, es que con muestras de biopsia
se ha visto que el precursor justamente de uno de los componentes para la obtención de la vitamina D, tanto en la piel normal adyacente a la quemadura, y al igual que en la cicatriz de la quemadura versus el control, hay una gran diferencia o caída, es decir, que sí o sí va a decaer. Por tanto, el paciente requiere vitamina D adicional. ¿Cuánto es lo que le requiere? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dicen las guías internacionales? Esto ya lo dijo la colega, pero lo vamos a recalcar. Usa, mientras sea viable la nutrición enteral, dale nutrición enteral. Retrásalo en qué momentos, en estas causales. La guía nos sugiere la calorimetría indirecta, es poco probable que lo usemos acá. Creo que un hospital nada más lo tiene y solamente para investigación. Y aunque las guías en las últimas guías internacionales de ESPEN sugiere que usemos las fórmulas rápidas, pues cuando buscamos y hacemos referencia a la bibliografía que justamente corrobora esta evidencia, nos damos cuenta que solamente han usado para estos estudios a los pacientes gran quemados de 20%, pero no han usado dentro de sus muestras a quemaduras mayores. Por tanto, yo sigo trabajando con la ecuación de Toronto. Pero ¿por qué ecuación de Toronto? Y ahorita lo vamos a ver. Estas son las recomendaciones respecto a micronutrientes según edad. No hay establecido únicamente para adultos, pero sí lo incluye dentro de los mayores de 13 años. ¿Qué es lo importante que ustedes y nosotros debemos saber? Que no se hace en Perú, pero es lo que sugiere, es siempre tener un basal previo. ¿Por qué? Porque hasta la actualidad, pese a que hay estudios de suplementación con varios micronutrientes, todos ellos concluyen que se necesita más. ¿Cuánto es más? Depende de cuál es el basal de esa persona. Entonces todavía no hay algo establecido. Ahora bien, respecto a las recomendaciones para el requerimiento, les decía que hay un sinfín de fórmulas, pero la más recomendada es la fórmula de Toronto. Es la más pesada y trabajosa, pero ¿por qué es importante? Porque esta te mide el día post quemadura, es decir, vas tomando los requerimientos de acuerdo al pasar el tiempo. Te controla la temperatura y hemos dicho que la temperatura está alterada en el paciente quemado. También te toma en cuenta la superficie corporal quemada, además de lo que está recibiendo los días previos. Y cuando se ha hecho, según estudios, la similitud del requerimiento entre todas las fórmulas conocidas, pues algunas sobreestiman, otras podrían causar sobrealimentación a los pacientes, porque miren la diferencia entre Toronto, que da cerca, como los ejemplos que yo he puesto, en un cálculo con valores similares, cerca de 2.800 kilocalorías, pero Curreri cerca de 4.000. Entonces, antes se usaba esta fórmula como el estándar, pero llevó a hepatomegalia. ¿Y por qué? Porque este no controla la temperatura ni los días post quemadura, pero sí usa la tasa metabólica, perdón, la superficie corporal quemada. Entonces, habíamos dicho que ante el exceso de kilocalorías va a haber una hepatomegalia masiva. ¿Por qué? Porque al dar mayor requerimiento es como al carro, ¿no? Le doy más gasolina, no le llevo a mantenimiento, en algún momento se va a descansar. Lo mismo pasa con nuestro hígado. Más trabajo y peores para ellos. Entonces, ¿pero qué nos dice Toronto? Bueno, ya, se llevan el mensaje de que debemos usar Toronto en pacientes gran quemados, pero ¿en qué condiciones? Porque todo tiene condiciones. Lo primero es que el paciente tiene que tener una quemadura mayor a 20%. Puede estar en hospitalización o puede estar en la unidad de cuidados intensivos de repente porque ha inhalado, en este caso CO2, o está intubado, qué sé yo. O de repente está despierto, pero tiene quemadura mayor al 20% y necesita manejo de volumen, ingresar a sala de operaciones y manejo adicional. Pero te dice Toronto que no lo debes usar cuando el paciente tiene, aparte de la quemadura, shock séptico o síndrome de estrés respiratorio agudo o dificultad respiratoria agudo, o también cuando tiene una injuria renal. Entonces, hay 3 momentos que no debes usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque cuando se validó, no se incluyeron a esos pacientes y ellos dicen que podría haber cambios adicionales. ¿Qué más? Que si bien Toronto se estima con la superficie corporal quemada, nunca lo uses pese a que el paciente tiene una quemadura mayor a 60%. Es decir, tu paciente puede tener 80%, pero cuando hagas tu cálculo, lo máximo que puedes usar es el 60%. ¿Por qué? Porque si no estarías sobreestimando y llevándola a una hepatomegalia que no queremos hacer o una colestasis. ¿Qué más te dice? Que esta es útil en la etapa aguda de la atención de quemaduras.
Y como dijo la colega Rosemary, ¿cuándo sabemos qué es la etapa aguda? Pues no hay un tiempo ni un parámetro clínico para determinarlo. Entonces, es tu juicio y tu expertise el que va a determinar cuándo para ti debes cambiar de fórmula. Ahora bien, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Se ha visto que hay infiltración hepática y hepatomegalia masiva de hasta el 200% en tamaño, principalmente en pacientes pediátricos con quemaduras mayores al 20% y asociado también a formas de colestasis. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos el cálculo de requerimiento. Y alguno de ustedes dirá, ¿y cuando no puedo usar Toronto, qué fórmula uso, licenciada o colega? Pues eso queda a criterio de ustedes, pero existe un estudio donde ha valorado justamente las fórmulas más recomendadas y se han dado cuenta pues que ninguna de ellas, inclusive la fórmula rápida que solemos usar porque tenemos muchos pacientes y tenemos que calcular rápido, ¿cierto? Entonces, se ha visto que ni con el peso del paciente sedado, ni con el peso del paciente ajustado post-hidratación, ni el peso real, es decir, el peso que dijo la enfermera o el profesional médico que lo atendió en el momento, o un peso basado en un MC de 22.5, ninguno es exacto ni preciso. Pero ¿cuál de todas debemos usar? Pues lo que nos sugieren es la de Penn State porque se usan parámetros ventilatorios y de temperatura, entonces podrían ser los más cercanos. Respecto a lo otro, esto hace 10 años yo podría decir sí o sí el paciente requiere sonda nasoayunal porque va a ingresar a sala de operaciones constantemente. Y es que anteriormente no teníamos fórmulas hipercalóricas, ahora sí las tenemos, entonces el manejo es mucho más fácil, pero siempre y cuando lo tengamos como recurso, si no lo tenemos es mucho más difícil. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? Uno, de la institución, si cuenta con las sondas nasoayunales y así evitas el ayuno para el ingreso a sala de operaciones. Depende de qué tan quemado esté tu paciente o qué tanta superficie corporal quemada y por ende qué tantos ingresos a sala de operaciones va a requerir. Hay pacientes que ingresan una vez a la semana, otros interdiario, otros. Mientras más frecuente sea este ingreso, pues más probabilidad de ayuno tenga. Entonces, está en el equipo interdisciplinario decidir cuál es la mejor vía de alimentación para el paciente. Ahora, bien, mientras mayor déficit, hay mayor mortalidad. Respecto a la prealbúmina, solamente este es un estudio reciente donde corrobora lo que ya sabíamos, que si bien la albúmina es una variable que contrapone justamente a la respuesta inflamatoria, pues la prealbúmina se puede medir mucho más rápido porque su recambio es cada 3 días. Y esta, pues lo que nos dice este estudio es que hay una correlación positiva entre la prealbúmina o los valores de prealbúmina y justamente la epitelización a nivel de la piel del paciente. Es decir, que mayor va a ser su recuperación si es que estos valores están mejor. Pero recordemos que para provocar o para mejorar los niveles de albúmina y prealbúmina, pues debemos mejorar o contraponer la respuesta inflamatoria. Respecto a carbohidratos y lípidos, porque ya me gana el tiempo, lo van a poder leer, creo yo, si les pueden compartir el material. Es que lo que sabemos es que según estudios hay una mejora de la respuesta en pacientes cuando se trata con menores o rangos de 15% de grasa respecto al valor calórico total y mejor aún si es que este está formado, bueno, en este caso del 50% de omega 3. Claro que hay que tener en cuenta la condición del paciente, pero ¿qué es lo que se ha demostrado? Que hay menores o que hay mejores beneficios clínicos en los pacientes cuando se usa menor porcentaje de grasa respecto a los carbohidratos. Por ejemplo, este paciente que es el basal, se le dio una fórmula que componía un 35%, que son la mayoría de fórmulas con las que contamos. Pero cuando se le suplió a otros pacientes quemados con menores valores, a un 15%, y dentro de este 15%, el 50% estaba formado por omega 3, hay mejoras clínicas. ¿Cuáles son? Curación más corta, menor tasa de sepsis, menor tasa de infecciones por heridas adicionales y mejor o menor neumonía. Pero otro estudio más cercano a nuestra realidad realizó casi similar, pero con el 18% y con omega 3 también. Y lo que vio es que pues no había ninguna mejora a nivel clínica respecto al tiempo de estancia, ni la ventilación mecánica, ni la mortalidad.
Es decir, hay mucha variabilidad todavía respecto a lo que nos informan los estudios, pero que sí había una mejora en la disminución del residuo gástrico. Y es que recordemos que la digestión de las grasas es lenta, ¿cierto? Pero si tienes tipos de grasas o tipos de lípidos, pues va a tener beneficios. Y el omega 3, pues la digestión no es tan compleja como en otros tipos de lípidos. Respecto a oligoelementos, y estoy contra tiempo, sí. Como les dije, los estudios sugieren que no hay basales. Si no hay basal, realimenta o suple con micronutrientes. ¿Cuántos? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que todas las fórmulas que normalmente pasan por un proceso de licitación, fórmulas comerciales, tienen que cubrir lo mínimo del RDI, y eso ellos lo saben como empresas comerciales. Entonces, ¿cuánto es el mínimo de fórmula en volumen que requiere un paciente quemado para cubrir el requerimiento de RDI diario? En promedio 1.200 a 1.500. Y el paciente no solamente requiere ese volumen, requiere mucho más. Entonces podríamos decir que estamos llegando a darle mucho más, pero no sabemos cuánto o cómo es su basal de estos pacientes. Entonces siempre se va a requerir adicional. Respecto a la glutamina, para ya acabar, hay recomendaciones que sugieren de 0.3 a 0.5. ¿Qué es lo que se ha visto? También que en nutrición enteral, no en nutrición parenteral, sino glutamina adicional mediante nutrición enteral, sí tiene resultados positivos en cuanto a no tiene resultados que llamen la atención respecto a un placebo. Es decir, ¿se puede dar glutamina adicional? Sí, pero ¿hay mejora respecto a las variables de este estudio? Pues no. Pero como nutricionistas nosotros sabemos, si es que hay una agresión a nivel intestinal, el mejor micronutriente de la célula es la glutamina. Entonces queda a criterio de uno si lo usa o no. Respecto a otro tema que está también bastante en boga actualmente, relacionado a la microbiota intestinal, ¿qué es lo que podemos saber? En este estudio lo que se hizo es tomar muestras fecales semana a semana en 8 pacientes quemados que tenían similares condiciones, y lo que se vio inicialmente a nivel de diversidad es que hay una caída de justamente nuestra microbiota basal, digamos, pero que esta, indistintamente de que le des, perdón, no es necesario darle un probiótico. ¿Por qué? Porque es solitos dándole nutrición enteral, vuelve a su normalidad a partir de la 4ª semana. Solamente si el paciente recibe nutrición enteral, en términos de nutrición enteral completa, digamos que tenga micronutrientes, ¿ya? Pero si no tuviera, pues de repente sí es necesario. Entonces, no solamente se ha visto que se regenera, sino que se regenera de la manera correcta, es decir, hacia la microbiota que deberíamos tener todos. Esto por tiempo creo que me quedo ya ahí, ¿sí? Ah, ya. Entonces, sigamos con la microbiota porque es bastante importante. Hoy en día en la UCI queremos dar todo lo que son probióticos. Conclusión de este estudio que ya les mencioné es que a nivel de todos los lugares que han podido ser agredidos por quemaduras, va a haber una disminución de la microbiota, la flora microbiota basal, digamos, ¿no? Pero que esta diversidad se va a reponer. Pero ¿qué es lo que sí se ha visto? Que en la zona quemada como tal, en esta zona, justamente cuando damos nutrición parenteral, sí hay una normalidad en la microbiota que no se regenera. Y por tanto sí deberías dar algún tipo de probiótico. Pero si fuera por nutrición enteral, no es necesario en la fase aguda de la enfermedad. Que quede claro eso. Porque cuando hablamos de la UCI, pues podríamos pensar que es hasta que el paciente sale de alta. No. Hay una fase crónica que de repente ya el paciente está recibiendo dosis de antibióticos de amplio espectro, y ahí sí va a alterar la microbiota. Es necesario tal vez darle algún tipo de ese tipo de suplementaciones para justamente regenerar esta microbiota, porque si no, vienen los síntomas gastrointestinales adicionales por esta alteración, como son las consecuentes diarreas, que no necesariamente es por tema de flora, podría ser un desequilibrio, un trastorno de desequilibrio ácido-base, perdón, de potasio, y solamente reponiendo potasio eso se restablece, pero si no pasa, pues es necesario reponerlo. Y como último,
es este de acá que sí me interesa porque normalmente al paciente quemado se usa una solución tópica a base de plata. Entonces, lo vemos todos los días y eso tiene un factor protector del paciente, pero ¿qué tanto altera esta la flora intestinal? Perdón, la flora a nivel de la zona injuriada, en el caso de la piel, pues se ha visto que no hay alteración. Entonces, si no hay alteración, el paciente debiera recibir lo que requiere de acuerdo a sus estimaciones nutricionales. Y bueno, espero haber dado algo de información adicional, lo que yo ya sé que ustedes saben. Eso sería todo. Muchas gracias.